Hola, buenas. La verdad que coincido con ambos en que su labor es muy difícil. Yo no quisiera estar en su lugar. Bueno, yo, como he dicho antes, soy madre de una hija con diversidad intelectual. Yo voy a utilizar el término diversidad intelectual, no discapacidad, porque ese es el gran error. Y cuando les oigo hablar, yo, aunque veo que ustedes son de lo mejor que nos encontramos a diario en la otra parte, para mí, mi hija, que tiene una diversidad intelectual, que seguramente, bueno, para muchos está valorada con un 90 y tantos por ciento, o sea, para la mayoría no tiene capacidad absoluta para nada, pero bueno, yo tengo una visión diferente, ¿no? Lo que sí quería transmitir es que, y voy a leer un testimonio que me ha llegado ayer precisamente, de un caso de un niño en La Coruña. Yo soy de Galicia. Diciéndome, bueno, puedes decir lo siguiente: algo tan claro como que los niños con discapacidad no son sujetos de derechos en España, ni para la administración educativa en este caso, porque era un problema en educación, ni sanitaria ni social, ni para la propia Fiscalía de Menores, que se supone que está para ampararlos, a los los derechos de los niños y a sus familias. A veces se encuentran las familias con que van a la Fiscalía con un parte médico, con un intento de suicidio de su hijo, y 15 minutos después de salir del colegio, y que las conclusiones del fiscal, que promueve el fiscal, es que lo desescolaricen. Y todo esto por una mala praxis educativa. O sea, la responsabilidad cae en el niño, no en los que supuestamente deben de velar por esos derechos. Y que el propio juzgado, cuando denuncias, ni siquiera abre una investigación de oficio, porque es un menor. Y sino que se resuelve todo como una discrepancia administrativa, porque ante todo es un intento de suicidio. Que hay muchos niños desamparados por falta de formación, por falta de intervención social con sus familias, y que la administración prefiere mirar para otro lado, y la propia familia de los menores, hasta que terminan ingresados en hospitales psiquiátricos en el mejor de los casos. Y hay un caso muy significativo, y viene, bueno, apunté un poquito así porque yo no soy experta en derecho, pero que es el artículo 510 del Código Penal, que habla de los delitos de odio. Y por la experiencia que llevo años trabajando, ayudando a personas con discapacidad, sobre todo niños, en el ámbito educativo sobre todo, se está fomentando un odio hacia los niños. Por eso que ustedes, de alguna forma, les hacen entender los problemas de conducta. No es un problema de conducta, es un problema de comunicación. Es un problema de que hay diferentes lenguajes. Y uno de los lenguajes, como el inglés, el francés, la lengua de signos, el braille, da igual. El sistema de comunicación de un niño con diversidad funcional, intelectual, es diferente. Entonces, al carecer de ese sistema de comunicación, imagínense ustedes que mañana los dejan en Marte y que hay una población de marcianos, ustedes se encuentran mal y nadie entiende su lenguaje. ¿Cómo actuaría? Pues mira, yo es que si tengo un dolor de barriga muy intenso, un cólico nefrítico, pues me cogería al primero de turno y diría, o me atendéis, o si no, pues reaccionaría pues de esa forma, ¿no? Entonces, yo no creo que sean problemas de conducta, sino de falta de accesibilidad. Y hay un caso en Málaga, una niña malagueña, que en su momento, esto lo voy a decir después en mi intervención, pero como ustedes seguramente que ya no estén, y uno es magistrado y otro es fiscal, sobre todo de la Secretaría General del Estado, y es donde me interesa que llegue. Es una niña de Málaga que tiene autismo. Tiene un autismo pues que saca muy buenas notas. Bueno, buenas notas para el sistema ordinario, porque a lo mejor si existiera otro sistema también sacaría muy buenas notas, para lo que se lo denomina normal. Esta niña, los padres desde el principio demandan unos medios y unos recursos y una intervención, por escrito, todo está documentado, pero se le deniega en todo momento. La administración no facilita esos medios. Llega un punto en el que, no sé, a principios de este año, yo no lo sé, en mayo, en marzo, no sé exactamente la fecha, los padres de compañeros de la niña inician una huelga. No llevan a sus hijos al colegio durante 3 días, pero no se lo comunican a la familia de la niña. La familia de la niña se entera por los medios de comunicación, sale en prensa, y la tipifican como una niña agresiva, con problemas de conducta, en fin, etc, etc, etc. ¿Qué ocurre? Que la familia, claro, ante esa situación, pues lo que hace es iniciar un procedimiento pues judicial con su abogado. Entonces el propio fiscal jefe abre de oficio una investigación, pero no ve delito. A esta niña, los propios compañeros
No sé, bueno, Nacho antes dijo que cree en las buenas intenciones, pero yo no creo en las buenas intenciones de la administración, lo siento, porque lo he vivido en primera persona, con mi hija también, porque no quieren que estos niños estén en los colegios ordinarios, quieren que estén en centros de educación especializados. Entonces, estas familias, al hablar, pues imagino que en casa o en la propia administración, habla de forma, pues con total libertad, ¿no? de los problemas supuestamente, vuelvo a insistir, que pueda tener de adaptación de esta niña con el entorno. Entonces los niños pues la incitaban a tener esas malas conductas, los propios niños. Entonces uno de los comentarios que hubo en la nota de prensa que salió, un padre dijo que sentía vergüenza de que su hija estuviera en ese colegio, porque todo el mundo sabía que a fulanita de tal los niños la provocaban para que esta niña saltara. Entonces inician esa huelga, la niña es consciente de todo, porque evidentemente son muy listos, y ¿qué hacen? Bueno, se denuncia ante la Guardia Civil, se le da traslado de investigación al juzgado de menores porque había menores en medio, el juzgado cierra y traslada al juzgado de adultos, porque puede haber adultos también implicados y puede haber cometido algún delito. Esto cae en el juzgado número 1 y el juzgado número 1 lo archiva, porque no hay indicio de delito según el juzgado. Está en proceso de recurso, los mismos hechos son denunciados en un juzgado imputando los delitos y señalando a los presuntos autores y cae en el número 3. Se denuncia, entre otros, al director general de Educación anterior, a la nueva jefa de servicio, etcétera, para que todos de alguna forma asuman esa responsabilidad. O sea que, por un lado, un juzgado lo archiva, el otro lo acepta, o sea, hay una total indefensión. Y mientras tanto esta niña está sin ir al colegio, porque lo único que le ofrecen a esta familia es escolarizarlo en 4 o 5 determinados centros educativos, pero sin los medios y los recursos y las medidas que en este momento, por el daño causado, necesita para poder estar incluida. Y lo único que se ofrecen son un aula donde la meterían con métodos económicos. Entonces, yo creo que hay que empezar a desterrar ya del lenguaje el problema de que ¿qué es el conocimiento? El conocimiento es lo que nosotros promovemos, o sea, lo que nosotros estamos aquí difundiendo. El conocimiento es de cada ser humano. Cada ser humano tiene conocimiento. Entonces no podemos sentirnos por encima de esos seres humanos, solamente porque funcionan de manera diferente. Y me gustaría, bueno, si desde la Fiscalía General del Estado se puede de alguna forma, pues no sé, que haya pues una mayor... Mira, tuvimos otro caso, que fue un caso de unos padres que recurrieron a la vía judicial y que sí hay un informe del Fiscal General del Estado en el que a los padres los imputaban penalmente por abandono familiar porque habían recurrido el derecho a la educación inclusiva de su hijo. O sea, unos padres que recurren al derecho a la educación inclusiva de su hijo abren un procedimiento de absentismo escolar porque se niegan a llevarlo al centro de educación especial. Claro, si tú aceptas esa medida, estás ya de alguna forma admitiendo que es un lugar para que tu hijo pueda ser escolarizado. O sea, ¿dónde queda el derecho a poder ejercer ese derecho a la educación inclusiva? Al final el fiscal, nosotros bueno, por la presión que se hizo tanto el CERMI como otras entidades y tal, pues elaboró un informe y los padres al final ganaron el juicio y fueron absueltos, pero tuvieron que poner 4.500 euros como medida preventiva, ¿no? Para poder defenderse. En fin. Bueno, yo ahora me imagino que es que tenemos que... queda otra palabra. Yo como tenemos que acabar a las 2 y breve. Son las menos 10, yo es que ya a veces me quedo sin respiración, ¿no? Porque creo que estamos perdiendo el norte en todos los sentidos. Social, legal y a veces personal. Yo estaba escuchando, es muy difícil estar ahí y es muy complicado estar aquí porque Nacho dijo antes, es educacional. Y yo creo que sí, ella trabaja en unos campos y yo trabajo en otros campos. Desde el arte, que es mi campo, y trabajo con todos los sectores de la diversidad humana, desde los derechos humanos, también siempre se nos pide como estar continuamente demostrando nuestra capacidad, palabra que también odio. Y también se nos pide como estar mostrando nuestra valía, palabra que también ya hay que desterrar. Entonces yo estaba escuchando y la verdad, entre lo que está pasando en el mundo, que no es de ahora, que viene pasando, y lo que hoy llevo aquí escuchando, tengo el corazón a 200, me tiembla el pulso y me falta el aire, ¿no? Porque es tanta indefensión, como tú decías antes, ¿no? Es tanta indefensión que el Estado no proteja, pero proteger con la palabra exacta, ¿no?
con la ley exacta. Entonces, ¿quién educa a quién, no? Porque estos padres que luchan por una educación inclusiva, a la vez son acusados por el Estado. Y los otros, que también vulneran los derechos de las mujeres más que de los hombres, que son violadas, atacadas y a veces silenciadas porque ni siquiera pueden hablar, también son acusadas. Entonces, ¿dónde está la locura para ya parar y crear? Hay que crear leyes nuevas, hay que derribar leyes, hay que crear otras, ¿qué hay que hacer? Porque a mí ya la sinrazón humana de lo que está pasando actualmente, tanto aquí como fuera de estas paredes, ya es como... no lo sé, es muy difícil estar ahí. Entonces, ¿quién educa a quién, no? ¿Y dónde está tanta indefensión? ¿Dónde nos podemos amparar ante ello, no? Bueno, ahora no sé quién de los dos quiere comenzar. Rápido, sí, rápido por la hora, me imagino, ¿no? Por una pregunta muy concreta, los tiempos en el proceso, como consuelo, deciros que el anterior cuadro que yo tenía y que utilizaba en mis anteriores presentaciones, la ratio de duración estaba en torno a 10 años. Es decir, que hemos bajado a la mitad. Sí, esto es un despropósito, porque si la ley dice que es preferente, aquí hay un problema añadido, y es que normalmente la justicia es lenta y tarda unos tiempos, pero aquí deberíamos tener la reflexión de que la persona afectada es un niño que tiene 6 años. Y claro, no es lo mismo 6 años de vida, 7, 8 años, que cuando uno tiene 40. Con 40 años igual puedes esperar hasta los 50, pero con 6 años es una desproporción, ¿no? Eso en cuanto a los tiempos. Luego, bueno, entrar en casos concretos desde un foro de esta es muy difícil, ¿no? Y generalizar es todavía una situación que no me gusta. Por ejemplo, el caso que tú decías de que las madres, cuando hay una situación de abuso sobre la hija, son consentidoras, yo eso no lo diría nunca, ¿eh? No lo diría nunca porque en el caso de ayer, por ejemplo, cuando la hija cogía la mano de la psicóloga, la madre lloraba. La madre lloraba y el relato de hechos de la niña ponía de manifiesto que su madre no conocía absolutamente nada porque los abusos se producían durante el fin de semana que la madre no estaba presente. O sea, que me dio más pena la madre que la hija. O sea, y no podría afirmar o generalizar es muy difícil, ¿no? Lo de impartir justicia, que ya lo ha expresado muy bien Carlos, es algo difícil. Y no solamente difícil, sino que genera normalmente en las personas que acuden a la justicia muchísimo desaliento, porque muchas personas van allí pensando que la justicia lo resuelve todo. Carlos lo ha dicho, hay problemas éticos que la justicia no puede resolver. Lo más gráfico que yo he vivido en este tiempo de casi 40 años de juez lo veía en los matrimonios. Yo durante algún tiempo fui juez de familia. Muchas personas iban con su crisis de matrimonio al juzgado y ellos pensaban que al salir del juzgado el tema estaba resuelto. Mire usted, imposible. El problema sigue existiendo. Ustedes tienen hijos en común, tienen un patrimonio en común y esto no hay juez que lo arregle. Entonces quiero transmitir eso, que ustedes tienen que confiar en la justicia, pero con limitaciones, porque todo no se puede arreglar en la justicia. Es más, hay situaciones a las que la justicia no tiene solución. Hoy, por ejemplo, está sin resolver el problema de las madres de alquiler y la situación jurídica que en España tienen los hijos engendrados en esa fórmula, en ese sistema que la ley de fecundación in vitro en España declara nulo. Declara nulo el nacimiento del hijo a través de una madre de alquiler. Sin embargo, el niño está ahí y hay que dar una solución al niño y no tenemos ni siquiera un marco legal claro para abordar esos temas, ¿no? Entonces, bueno, un mensaje todavía más trascendente: confíen en la justicia, pero con limitaciones, y piensen que los que impartimos la justicia somos seres humanos llenos de dudas y de imperfecciones y carencias, ¿eh? Y eso a lo mejor les consuela un poco más. Nada más. Solo una cosa, claro, por supuesto que tienen dificultades, es normal. Lo que pasa que, como antes dijo Nacho, me imagino, en su intervención en el caso por lo menos educativo, los jueces, cuando hay un informe técnico de la administración, no aceptan otra valoración. Y eso es lo grave, No es del todo cierto.
Al juzgado llegan informes de la administración e informes de parte. Y el juez, dice la ley, que dentro de su leal saber y entender valora y pondera esos informes. En unas ocasiones a mí me han convencido los de la administración y en otras ocasiones me han convencido los informes de parte. Pero no hay una regla general en eso. Es lo que decía antes, es la grandeza y la miseria de la justicia. Por eso hay en ese cuadro, cada sentencia tiene un contenido distinto. Bueno, pues porque es lo que hay, pero esto sucede en España y en todos los países que tengan sistemas jurídicos serios. La justicia es eso, es la interpretación que hace un ser humano de un conflicto que tienen otros seres humanos. Nada más. Bueno, yo voy a intentar rápidamente también responder a 4 cosas. No he querido decir en ningún momento que maternidad y discapacidad sean cosas opuestas, todo lo contrario. Yo he tenido casos de matrimonios que además el problema para el que me planteaban es que no les permitían casarse. Y efectivamente han funcionado muy bien y además llegaron, una vez tuvieron el primer hijo, hicieron un sistema de planificación en el que además era completamente justo, porque no es el varón el que se esteriliza, que es muchísimo menos invasivo que la otra. Fue así. Que hay que tratar las alternativas, por supuesto. Lo que pasa es que aquí los casos que estamos tratando son personas con una discapacidad profunda, son realmente incapacitadas, no tienen consentimiento, y lo que se está valorando realmente es que en muchas ocasiones los padres al final deciden no llevar a los hijos a los centros en contra de su propio esto para intentar evitar que tengan relaciones, con lo cual estamos generando un problema añadido. En cuanto a la lentitud del proceso de adopción, es verdad, o sea, y además lamentablemente si usted se fija las estadísticas revelan que la adopción internacional está creciendo mucho mientras que la adopción nacional está disminuyendo. Es un problema muy complicado y no es sencillo de reducir en un momento. En el tema de la desescolarización, la educación obligatoria, lo primero que le quiero decir es, aunque usted no me conoce, yo he sufrido también el problema. Tengo una hija también con esta cuestión. Entonces, sé lo que es, he trabajado ese tema. Lo que ocurre es que el fiscal no tiene intervención en todas las facetas de este problema. Por ejemplo, usted ha tocado un asunto que era la responsabilidad penal de los que han generado el acto de odio, que desde luego se podría trabajar más. Lo que pasa es que no conozco tampoco los antecedentes, más que lo que usted me ha contado, tendría que tener más información y por supuesto no me puedo poner en el lugar de otra persona que está enjuiciando. Lo que sí que le digo es que el momento en que no me queda claro es por qué no han ido al procedimiento de derechos fundamentales, porque ahí quien decide finalmente es la administración. Solamente un último apunte por el tiempo. Sí que es cierto que no es que no se haya trabajado, yo de hecho he publicado cosas sobre ese tema. Lo que sí que es cierto es que estamos en un momento de cambio y de transición. Si usted lo ha definido muy bien, perfectamente. Hasta hace poco es verdad que es muy difícil trasladar una cosa que hay una práctica institucional creada, hay unos sistemas de derivación y demás, y de repente cambiarlo todo. Y sobre todo estamos hablando de que muchas veces los jueces son legos en estos problemas. Hasta hace muy poquito, hay que recordar que fue una sentencia del Tribunal Supremo que dio una puerta abierta y enseguida además apareció otra sentencia del Tribunal Constitucional que la cerró. Entonces, estamos en un momento todavía muy de cambio para hacer una transición tan fuerte. Y desde luego, como siempre ha sido esto, ¿cómo se ha conseguido las cosas? Con las asociaciones y peleando. Y poco a poco se va consiguiendo. No, yo creo en esto. Yo se lo digo de verdad. O sea, no admito el desánimo. Yo creo en esto. Y les puedo decir que en 25 años he visto los cambios. Y he visto los cambios en todo, no solo en este rama. Lo he visto también mucho en anciano, porque en anciano también es otra trayectoria. El anciano con discapacidad es otro mundo también que habría que analizar. Pero en este en concreto, que llevo relativamente menos tiempo, llevo 8 años, sí que he visto cambios importantes. Y uno de estos ha sido precisamente este tipo de centros que estaba hablándoles ahora, el Centro de Trastorno de Conducta, con sus imperfecciones y demás. Vamos poco a poco reconduciéndolo. Así que no le puedo decir más que yo también lo he padecido
sé lo que me está diciendo y paciencia y lucha, que es la única forma de seguir adelante. No. No hay retroactividad y lo hemos padecido y efectivamente, pues es así, pero bueno, yo siempre miro hacia el futuro e intento en la medida posible que las cosas que he visto que son injustas vayan poco a poco cediendo. Y ese es el pensamiento optimista que quiero trasladarles, porque si no sería para coger, quitarnos las chaquetas y nos vamos todos a casa y punto. Muchas gracias.